Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Hermanos, mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. Pero haré todo lo posible para que también, después de mi muerte, se acuerden ustedes de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios, el Padre, le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo, tengan esto presente: que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Hoy examinaremos dos pasajes bíblicos que nos invitan a vivir como siervos de Dios y valorar la palabra profética. Esta reflexión se centrará en cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria y cómo la oración puede fortalecer nuestra relación con Dios. En la primera lectura, el apóstol Pedro comparte sus reflexiones personales sobre su ministerio. A través de sus palabras, percibimos un sentido de urgencia. Pedro está consciente de que su tiempo en esta tierra se está agotando y siente la responsabilidad de dejar una herencia espiritual sólida para las generaciones venideras. Esto es una lección para todos nosotros. Nuestro tiempo en la tierra es finito y debemos considerar cuál será nuestro legado espiritual. Pedro enfatiza su papel como testigo ocular de la majestuosidad de Cristo. Recordemos que él fue testigo de la transfiguración, un evento extraordinario en el que Jesús se reveló en su gloria divina a Pedro, Santiago y Juan. Pedro está decidido a que los creyentes nunca olviden este poderoso testimonio, y tampoco nosotros deberíamos olvidar las evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas. Uno de los temas centrales de esta lectura es la autoridad y la certeza de las Escrituras. Pedro destaca que las profecías de la Escritura no se basan en invenciones humanas. Las Escrituras son divinamente inspiradas y no dependen de la opinión o la interpretación humana. Esto es esencial, ya que nos asegura que la palabra de Dios es una fuente confiable y segura de verdad. Pedro compara las Escrituras a una lámpara brillando en un lugar oscuro.
Este es un hermoso recordatorio de que en medio de un mundo lleno de oscuridad espiritual y confusión, las Escrituras nos iluminan y nos guían. Nos revelan la verdad sobre quién es Dios, quiénes somos y cómo debemos vivir en relación con Él y con los demás. Pedro también enfatiza la importancia de la profecía en las Escrituras. Él habla de cómo ningún mensaje profético proviene de la voluntad humana, sino que los profetas hablaron impulsados por el Espíritu Santo. La profecía bíblica no es una invención humana, sino una revelación divina. Estas profecías señalan la venida de Cristo, lo que subraya la necesidad de fijar nuestros ojos en Él. Pedro menciona un evento impactante que él experimentó en la transfiguración cuando escuchó la voz de Dios desde los cielos. Esta voz le confirmó la identidad divina de Jesús y su autoridad como el Hijo de Dios. A menudo, también nosotros necesitamos recordatorios divinos en nuestras vidas para afirmar nuestra fe y fortalecernos en momentos de duda. El apóstol compara nuevamente las Escrituras a una lámpara, pero esta vez en el corazón de los creyentes. Esto resalta la importancia de internalizar la palabra de Dios. No se trata solo de conocerla de manera intelectual, sino de llevarla en lo profundo de nuestro ser, permitiendo que ilumine cada área de nuestras vidas. Pedro cierra esta sección reflexionando sobre la inspiración divina de las Escrituras. Él subraya que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto significa que las Escrituras no se pueden torcer para ajustarse a nuestras opiniones o deseos personales. La interpretación de las Escrituras debe basarse en principios sólidos y en la guía del Espíritu Santo. Como creyentes, debemos confiar en la autoridad y la veracidad de las Escrituras. Esto significa que debemos estudiarlas diligentemente, meditar en ellas y aplicar sus principios a nuestras vidas. Además, debemos reconocer que las Escrituras no son meras palabras escritas por hombres, sino la revelación de Dios mismo. Por lo tanto, nuestra relación con las Escrituras debe ser profunda y reverente. Con esta lectura, recordamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de transformar nuestras vidas. La Biblia es una fuente de autoridad divina y una guía segura para nuestro viaje espiritual. Pedro deseaba que sus palabras dejaran un impacto duradero en las vidas de los creyentes, y hoy esas mismas palabras siguen siendo un faro de verdad para nosotros. El Evangelio de hoy presenta una enseñanza profunda de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a comprender la naturaleza de nuestra relación con Dios y el significado de ser siervos obedientes. Jesús nos presenta una escena familiar en la vida de las personas de su época. Un amo y un siervo. El siervo ha estado trabajando en el campo o cuidando el ganado de su amo. Al regresar a casa, el amo no le pide al siervo que se siente y descanse, sino que le pide que prepare su comida y lo sirva. En lugar de sentirse recompensado por su trabajo, el siervo simplemente cumple con su deber y sirve a su amo sin esperar nada a cambio. Este evangelio, a menudo, se interpreta como un llamado a la humildad y la obediencia. Jesús nos muestra que en nuestra relación con Dios debemos comprender que somos siervos de Dios y que todo lo que hacemos es nuestro deber. No deberíamos esperar una recompensa especial o alabanza por cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Más bien, nuestra motivación para servir a Dios debería ser un acto de amor y devoción y no una búsqueda de reconocimiento o recompensa personal. Este evangelio también nos lleva a una comprensión más profunda de la gracia de Dios. La gracia es un regalo divino que no se basa en lo que merecemos, sino en el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Cuando Jesús nos llama siervos inútiles, no lo hace de manera despectiva ni con el propósito de degradarnos, sino para recordarnos que la gracia de Dios no se basa en nuestros méritos. A menudo,
en nuestra vida cristiana, podemos caer en la trampa de pensar que Dios nos recompensará o bendecirá en función de nuestras obras o nuestra justicia. Pero la verdad es que incluso, cuando hacemos todo lo que se nos ha mandado, seguimos dependiendo por completo de la gracia de Dios. Nuestra justicia no es suficiente para ganar el favor de Dios y nuestras obras no son un medio para ganar la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios y debemos recibirlo con humildad y gratitud. Si bien Jesús nos llama siervos inútiles en el sentido de que nuestra obediencia no nos hace merecedores de la gracia de Dios, esto no significa que la obediencia sea irrelevante. La obediencia sigue siendo un aspecto esencial de nuestra relación con Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a obedecer los mandamientos y la voluntad de Dios. La obediencia es un acto de amor y adoración hacia Dios y nos permite vivir de acuerdo con sus designios. Nuestra obediencia no es un medio para ganar la salvación, pero es una respuesta al amor y la gracia de Dios. Jesús nos llama a obedecer, porque sabe que vivir en obediencia a Dios es lo mejor para nosotros. Al obedecer, vivimos de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas y experimentamos la paz y la alegría que provienen de caminar en su voluntad. Entonces, ¿cómo debemos vivir como siervos fieles de Dios? Reconozcamos nuestra posición como siervos y dependamos completamente de la gracia de Dios. La humildad es la base de nuestra relación con Dios. Sigamos los mandamientos y la voluntad de Dios con un corazón dispuesto. La obediencia es una expresión de amor y gratitud hacia Dios. Comprendamos que la gracia de Dios es un regalo gratuito que no se basa en nuestros méritos. Recibamos su gracia con gratitud y humildad. Sirvamos a Dios con un corazón de amor y adoración, no buscando recompensas personales, sino deseando honrarlo en todo lo que hacemos. El Evangelio de hoy nos recuerda la importancia de comprender nuestra relación con Dios como siervos humildes. Somos llamados a vivir en obediencia, no como un medio para ganar la salvación, sino como una respuesta al amor y la gracia de Dios. La relación entre estas dos lecturas se centra en la importancia de la humildad. Nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra guía suprema, más confiable que cualquier experiencia personal. Es un faro que nos guía en medio de la oscuridad de este mundo. A través de la palabra, Dios nos habla y nos revela su voluntad. Así que, hermanos, vivamos como siervos fieles de Dios, sirviendo con humildad, amor y obediencia. Recordemos que la gracia de Dios es un regalo y nuestra respuesta debe ser una vida de adoración y servicio. Oremos para que Dios nos dé la gracia y la fortaleza para vivir de acuerdo con su voluntad. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por la palabra de verdad que nos has dado en las Escrituras. Ayúdanos a reconocer su importancia y a estudiarla con humildad y oración. Permítenos comprender tus enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas. Señor, enséñanos a ser siervos humildes, dispuestos a servir sin esperar recompensas terrenales. Ayúdanos a amarte con un corazón agradecido y a servir a los demás con el mismo amor que tú nos has mostrado. Que nuestra fe esté arraigada en tu palabra y que nuestro servicio refleje tu gracia. Te encomendamos nuestras vidas, Señor, y pedimos tu guía y tu fortaleza para vivir de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.